Como sabes, el fútbol americano es un deporte que requiere fuerza, potencia y velocidad. Y por lo tanto, es importante contemplar qué posición juega el jugador en el campo para saber cómo modificar su composición corporal. Hola, soy Paola Montes de Oca, nutrióloga y entrenadora deportiva. Y el día de hoy te voy a hablar de la nutrición específica para el fútbol americano. En un video más para Journey Sports, tu deporte seguro. Cada puesto tiene cierta especificidad. Hay jugadores que requieren más destreza, hay otros que requieren más fuerza. Lo que yo hago es dividir a los jugadores en tres grandes grupos. El primero, aquellos jugadores que bloquean, como los linieros, que lo que buscan es aumentar su peso por arriba de su máxima muscular. El segundo grupo son aquellos jugadores que atropellan, como los corredores, que lo que buscan es incrementar su peso sin perder velocidad. Y en el tercer grupo están los jugadores que evaden, como los receptores, cuyo objetivo es aumentar su velocidad sin modificar o incrementar su peso y además teniendo la menor cantidad de grasa posible. En un deporte como este, la mayoría de los jugadores son muy pesados y tenemos que tener en cuenta que por arriba de los 113 kilos, cuando un jugador quiere aumentar de peso, va a aumentar más grasa que músculo. Por abajo de los 113 kilos, un jugador tendrá la posibilidad de aumentar más masa muscular que grasa. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en el análisis corporal y en tomar las características acorde a cada uno de los jugadores. Cuando hablo de nutrición, me refiero tanto a la alimentación como a la hidratación. En especial en un deporte como este, donde la hidratación juega un papel súper importante. Sobre todo por el momento del día en el que se llevan a cabo los entrenamientos y por el peso extra del equipamiento. Vamos a empezar por la alimentación. El sistema energético predominante en este tipo de deporte es el anaeróbico. Para que te quede un poquito más claro, es comparable al esfuerzo de un corredor de 100 metros o al esfuerzo en un partido de un jugador de tenis. ¿Por qué? Porque los esfuerzos tienen una duración de 2 a 13 segundos. La media es más o menos de 5. Y siempre cuentan con varios segundos de recuperación entre jugada y jugada. Tienes que tomar en cuenta que dependiendo de la categoría en la que te encuentres, tu alimentación debe modificarse. Para las categorías infantiles, el 100% va a depender de los padres y de las decisiones que ellos tomen. Pero debemos recordar que no solo los niños están en crecimiento, sino que también gran parte del deporte es lúdico. Para las juveniles, ahí existe a lo mejor un 50 y 50 de la influencia de los padres y de la influencia de los entrenadores, porque además ya están empezando a ver quién podrá ser un buen jugador para futuras categorías. Y ahí en los juegos y entrenamientos es posible que ya los coaches hagan mayor énfasis en traer algo para hidratar a los jugadores. Sin embargo, la alimentación depende 100% de los padres. De ahí en adelante, sí existe una influencia de los coaches y evidentemente de los padres, pero lo más importante son las decisiones que tú como jugador tomas y que además deberás ir modificando según la etapa en la que te encuentres. A lo mejor estás muy al principio, donde los entrenamientos se enfocan en fuerza y es posible que ahí puedas trabajar más en modificar tu composición corporal, en comer a lo mejor un poquito más de carbohidratos. Después pasan a otra etapa que se trabaja un poquito más de fondo, seguida de una donde se trabaja más velocidad y empiezan ya a entrenar con el equipo, que hay que tomar en cuenta que son 9 kilos extras. Y finalmente vienen los partidos. Para este tipo de deportes
La realidad es que no se necesita mucho alimento durante, pero sí hay que tener claro qué comer antes y después para tener la energía necesaria y sobre todo para lograr recuperar al cuerpo una vez que se terminó el entrenamiento o el partido. A grandes rasgos, el gasto calórico se tiene que contemplar junto con la tasa metabólica, que es la cantidad de calorías que necesitas para sobrevivir, y el factor de actividad física, que para este deporte es 1.8. Y de ahí jugar con la división de macronutrientes, donde los carbohidratos se consumirán entre 3 a 5 gramos por kilogramos por día, las proteínas de 1.7 a 2.2 gramos por kilogramo por día y del total las grasas serán alrededor del 25 al 35%. Evidentemente, cada jugador es distinto porque tiene características físicas diferentes aún y cuando juegue tu misma posición. Así que si tú quieres saber qué es lo que a ti te va a funcionar mejor, debes acercarte a un nutriólogo especializado para que te indique lo óptimo para ti. Cuando hablamos de hidratación, es súper importante tomar en cuenta que en este tipo de deporte no solo se entrena al aire libre, sino muchos de los entrenamientos son en verano, con mucho calor, el equipo pesa mucho y lo que se busca es que estés consumiendo fluidos porque además no puedes comer nada por el tipo de deporte donde hay contacto. Siempre se debe de consumir fluido, con fluido me refiero a agua, pero lo mejor bajo estas condiciones es que se incluyan electrolitos. Electrolitos que pueden venir en diferentes formas, de diferentes sabores o con la bebida más conocida en este deporte, que es el Gatorade. Lo que hace esta bebida deportiva es que además provee cierta cantidad de carbohidratos que te permite tener mayor energía según la etapa del entrenamiento o del partido en la que te encuentras. Es muy posible que hayas visto, dependiendo de la categoría en la que juegas, que después de los primeros 2 cuartos te dan naranjas, si estás en infantiles, que eso también aporta calorías. Si estás ya en las siguientes categorías, a lo mejor te dan barritas, te dan miel, te dan chocolate. Y bueno, si ya estás en la mayor, generalmente ya tienen todo un plan y una estrategia de qué es lo que los jugadores deben de seguir. Así es que siempre, así como es importante qué comes antes, durante y después, y escuchar a las recomendaciones para lograr el peso que buscas y la cantidad de masa muscular o de grasa, la hidratación y la cantidad de fluido que tomas antes, durante y después tendrán la misma importancia. No sé si sabes, pero por ahí hubo un caso conocido de Corey Stringer, un jugador de la NFL que durante un entrenamiento perdió la vida por deshidratación y un choque de calor. Entonces, definitivamente son cosas que suceden y hay que evitarlas porque está en nuestras manos. Para este deporte existen algunos suplementos que sí hacen lo que dicen y que son recomendados, como la proteína, la cafeína y la creatina. La proteína es algo que seguramente tú ya has tomado o tomas o te van a sugerir que tomes en algún momento. Mi recomendación es que solo lo hagas una vez al día y que el resto de la proteína que consumas sea por alimento. La cafeína es una ayuda ergogénica que sí te puede ayudar con los niveles de energía, pero ojo, habrá que ver qué tan sensible eres, porque hay unas personas a las que les sienta muy bien y hay otras a las que no, porque les da mucha ansiedad y entonces no sienten que pueden dar lo mejor de sí en el campo. Y la creatina, que más o menos se consume entre 2 a 5 gramos por día, no es para todos. ¿Por qué? Porque hay personas,
jugadores que se sienten muy pesados, que sienten que los músculos están muy duros, que no se sienten con la misma capacidad. Entonces, bueno, es uno de esos suplementos que puedes probar y ver si te funciona. Si te funciona y sientes algún beneficio, adelante con él. Y si no, mejor evítalo. Y obviamente es importante mencionar que existe otro tipo de suplementación esteroidea, donde ya nos metemos a sustancias prohibidas, pero que en este deporte es muy común. Y más allá de que yo no sugiero su uso ni lo recomiendo por ningún motivo, lo que quiero decirte es que aun y cuando tú estás consumiendo esteroides, tienes que meter el mismo esfuerzo en el gimnasio y en el campo. No son una píldora mágica. Pero lo más importante es que cuando tú estás en el campo, los músculos, gracias a los esteroides, están más fuertes, pero los tendones y ligamentos no lo están. Y eso se presta a que haya muchas lesiones. Que por cierto, si tú no tienes un seguro y eres jugador de americano, te recomiendo que busques los que ofrecen Journey Sports, que son maravillosos, y nada como estar cubierto y seguro, sobre todo cuando haces un deporte de contacto y que te encanta esta adrenalina como a mí. La realidad es que te recomiendo siempre ir de la mano con un nutriólogo, de preferencia un nutriólogo deportivo, y tener la sabiduría para saber cuándo algo que te dice un coach y algo que te dice un padre se encuentran y es lo mejor, acorde a lo que también te recomienda tu nutriólogo. Este fue un video más de nutrición deportiva para tu deporte, fútbol americano. Un video patrocinado por Journey Sports, tu deporte seguro. Si te gustó, dale like y déjame algún comentario sobre algún otro deporte sobre el cual te gustaría que hablara específicamente de la nutrición. Y recuerda, más salud, mejor cuerpo y mayor felicidad. Hasta la próxima.